Hola, bienvenidas, bienvenidos en el canal. Estáis en el canal Treballem la Terra, estáis en una conferencia, en un curso conferencia sobre lo que es un zaurí. ¿Qué es un zaurí? ¿Qué prácticas realizamos? ¿Qué engloba el zaurismo o zaurí? ¿Qué engloba la radiestesia? Y vamos a ir desglosando todo este temario a lo largo de este tiempo, de esta conferencia. Espero que sea de su agrado y que la puedan disfrutar y puedan conocer un poquito más qué es un zaurí. Bueno, empecemos. Me presento, soy Josep, tengo un canal sobre radiestesia, sobre naturaleza, sobre cursos de radiestesia que ustedes pueden disfrutar gratuitamente y aprender sobre este tema. Bien, bueno, empecemos. Un zaurí es una persona que se dedica como afición o como profesión a buscar agua subterránea, tanto sea agua corriente subterránea, venas de agua subterránea o agua estancada, lagos internos en el subsuelo. Para realizar esta búsqueda nos valemos de unas herramientas que son las varillas de zaurí, que en este caso pueden observar, en este caso es una herramienta metálica con la cual prospectamos sujetando la empuñadura de este modo o al revés de este modo. El resultado es el mismo, la búsqueda cuando prospectamos venas de agua, tanto el uso con la empuñadura en este sentido como en este otro, el resultado nos dará el mismo a la hora de encontrar agua. Cada zaurí tiene su código a la hora de prospectar. Cada zaurí trabaja con su código propio, el cual en el mío les puedo manifestar de que cuando hago la prospección en esta dirección con la varilla en posición frontal, y cuando encuentro la vena de agua, la varilla se cierra posicionándose hacia el pecho. Bien, entonces este es un código que yo le atribuyo a la varilla, en el cual cuando encuentro la vena de agua se cerrará automáticamente hacia el pecho. Este es un código. ¿Podría ser otro código? Sí. Por ejemplo, podría prospectar, varilla posición frontal y abrirse. En lugar de cerrarse hacia el pecho, le puedo atribuir otro código. El resultado seguirá siendo el mismo. Cuando prospectamos con estas herramientas de zaurí, podemos prospectar con metálicas, con herramientas de varillas metálicas, o bien de cobre, en este caso es una varilla de cobre, bien, en este caso lo podéis ver, y con la misma posición buscaremos agua. Buscaremos agua con la misma posición y se cerrará cuando hallamos estas venas de agua. También existen otras herramientas para prospectar. Esta me la he hecho yo casera propiamente, que consta de un péndulo atado a un cordel, en el cual iré prospectando así con el péndulo quieto, sujetándolo con los dos dedos, avanzaré por el terreno que hay que prospectar, y cuando detecte la vena de agua automáticamente el péndulo dará vueltas marcándonos justamente en el lugar donde hay una vena de agua en el subsuelo, o bien un lago interno, o lo que estemos en aquel momento prospectando, el objetivo que queremos buscar. Existe otro elemento como es el péndulo metálico también para realizar esta prospección sobre el terreno, el cual avanzamos sujetando lo que es el péndulo, iremos avanzando hasta que nos dará vueltas cuando detectemos la vena de agua en sí. También existen
otras herramientas para prospectar, como son las ramas de Zaurí. Con las ramas de Zaurí, que son unas ramas de árbol, nos detectan igualmente esta energía, esta gravitación, a la hora de encontrar la vena de agua. Según el código de cada Zaurí, subirá lo que es la rama hacia arriba o nos bajará hacia abajo. Este es otro elemento más para prospectar. Y diríamos que es el más antiguo, aunque se han encontrado vestigios de ramas de Zaurí antiguas en el antiguo Egipto. Vamos a ver, pues tengo los datos, vamos a ver y a consultar los datos de cuándo se han encontrado registros en Egipto y China, en qué año, arqueológicos, sobre varillas de Zaurí de madera. Pues miren ustedes, les voy a decir la fecha exacta. Ustedes verán, en el 2500 a.C. están datados unas varillas de Zaurí de madera registradas en China y Egipto, donde se especula que ya prospectaban con estas ramas de Zaurí antiguas de madera, ya prospectaban en los terrenos ya con estas varillas de madera. A posteriori, en la Edad Media también, tengo los datos por aquí también, en Alemania, en el país de Alemania, ya los mineros utilizaban estas varillas para prospectar y localizar en las minas vetas de minerales preciosos. Ya utilizaban con estas maderas, ya lo nombraron Zaurí y se dedicaban a buscar minerales, en este caso. Saben ustedes que podemos prospectar agua, como podemos prospectar minerales, como podemos prospectar otros objetivos, como la búsqueda de personas desaparecidas. También se le atribuye pues, esta capacidad de encontrar otros objetivos aparte del agua. Pues que lo sepan que en la Edad Media, que en Alemania ya se utilizaba la palabra Zaurí para atribuirlo a las personas que se dedicaban a buscar en las minas vetas de minerales preciosos. Bien. El origen exacto del término Zaurí no es hasta el siglo XX. En el año 1919, el abad francés Alexis Bouilly y el profesor Bayard, digamos que nombraron la palabra radiestesia al englobe de toda esta ciencia de los zaurís dedicados a buscar objetivos minerales o otras prioridades en aquella época que tenían que buscar, aparte del agua, los minerales u otras necesidades del momento. Bien. Bueno, la palabra radiestesia, así como os he dicho en otros cursos que pueden consultar en el canal, vale la pena mirarlo para saber un poquito más sobre ello. Tenemos la palabra radius del latín, que significa radiación o rayo, y del griego aestresis, que significa sensibilidad. Radium, radiestesia, y aestesis, sensibilidad al rayo, a la radiación, a la energía. Bien, para que lo entiendan y profundicemos un poquito más, cuando hablamos de esta sensibilidad, hablamos de energía. Esta energía nos nace del subconsciente. Todos los seres humanos tenemos esta energía en el subconsciente, unos más desarrollados, otros menos desarrollados, pero que todos tenemos esta capacidad
para ir a buscar agua en mayor o en menor medida. ¿Y cómo se hace esta búsqueda? Con estas herramientas, cuando salimos a prospectar, pensamos en el objetivo que queremos buscar y avanzamos en un terreno, en una área, en una finca, en un huerto, en un campo, en una población, en cualquier lugar que se nos puedan ocurrir o que seamos requeridos, vamos con estas herramientas y el primer pensamiento es la concentración hacia el objetivo que queremos buscar. Es decir, avanzamos pensando, por ejemplo, en agua corriente. Busco agua en el subsuelo corriente. Conecto con la herramienta que nos dará el resultado. Avanzamos. Cuando la herramienta, al caminar, con cada código propio del zaurí, de la persona que avanza prospectando, se cierre, en mi caso este es mi código, se cierre hacia el pecho, quedará la vena marcada allí. Entonces, la empresa perforadora harán unas catas donde nosotros, los marcadores o zaurí, hemos marcado. En una prospección se pueden utilizar 3 o 4 marcadores, 3 o 4 zauríes, para marcar todos un punto más óptimo donde podríamos obtener un curso de agua más elevado, una cantidad de agua más elevada. El punto que marquemos todos como el más indicado, allí va a perforar la empresa perforadora de pozos. Este, ni más ni menos, es el trabajo que tiene un zaurí. Esto ya viene de atrás, ya hemos dicho que en el año 2500 a.C. se han encontrado vestigios en China y en Egipto sobre herramientas de madera que se especula utilizaban para prospectar agua. Dicho esto, para que se hagan una idea, cuando ustedes salgan a prospectar y ustedes prueben esta ciencia por primera vez, deben tener mucha autoconfianza, deben tener muchísima autoconfianza en ustedes, en lo que están buscando, para realizar esta conexión, para que sea óptima esta conexión y encuentren el objetivo que ustedes están buscando. Entonces, cuando ustedes salgan por primera vez con una varilla de zaurí, con calma y con tranquilidad, van a ir avanzando en el terreno pensando en el objetivo que están buscando. En este caso, venas de agua corriente. Tanto con el péndulo como con la varilla, avanzaremos siempre pensando y concentrándonos en agua corriente. Y se darán cuenta que en un momento dado la varilla se cerrará. Cuando esto ocurra, sabrán que están encima de una vena de agua. ¿Qué más podemos hacer con todas estas herramientas? ¿Qué más podríamos hacer? Muy sencillo. Podemos encontrar, una vez tenemos la vena de agua marcada, otros parámetros que podamos obtener de esta vena de agua, como es el caudal, como es la profundidad donde se encuentra la vena, nos lo dirá el péndulo, o nos lo dirá la varilla, o nos lo dirá la herramienta que estemos usando en aquel momento. Podemos saber la longitud de la vena de agua, hacemos el cálculo, la profundidad, por ejemplo, si estamos con el péndulo trabajando, cada vuelta será 1 metro hasta llegar a la profundidad donde se encuentra la vena de agua, y cuando se pare hemos llegado al objetivo de metros de profundidad, en este caso en que se encuentra la vena de agua. Es tal que así, ni más ni menos. No tiene esto ni es magia, ni es esoterismo, es ciencia. Que se catalogue como pseudociencia por parte de la comunidad científica, porque no han llegado a poder establecer
físicamente cómo se produce esta conexión, porque todavía no hay los avances para ello, pero es una realidad. Es una realidad que se aleja en el tiempo. Nuestros antepasados ya realizaban estas búsquedas, con la cual cosa no es de hoy, no es un invento de hoy, ni es una cosa actual. Es una ciencia o pseudociencia, como llama la comunidad científica, referente a la búsqueda de agua de tiempos ancestrales, no es de hoy. Entonces, con esto les vengo a decir que en algún día, esperemos en un futuro próximo, se pueda establecer unos criterios científicos avalados por la comunidad científica en que se establecerá cómo se realiza este proceso de encontrar estas venas de agua a través de estas herramientas con la comunicación con el subconsciente. Espero que me sigan, que puedan tener una idea más o menos clara de lo que es el zaurí, en este caso, dentro de la radiestesia. Saben ustedes que dentro de la radiestesia es una ciencia que abarca diferentes modalidades. Una de ellas es el zaurí, que es el que yo trabajo en mis tiempos libres, en poceros, cuando tienen que hacer una cata, cuando tienen que buscar un lugar donde precisen agua. Y también podemos realizar otros objetivos. Ya como les he explicado, incluso también averías de agua en una red de agua en una ciudad, podemos encontrar, nos marcará la varilla donde está la fuga de agua en una canalización, en una tubería, donde tenemos esta fuga de agua. Nos lo va a marcar la varilla, nos lo va a marcar el péndulo, cada herramienta que usemos. Este es otro modo de hacer también para encontrar averías de agua de forma más rápida, antes de utilizar otros utensilios. Es una de las capacidades que tenemos también las personas, que podemos detectar agua. También así como averías y otros objetivos minerales, más cosas. Líneas telúricas también podemos detectar con las varillas. Ya saben que hay un curso sobre detección de líneas telúricas, que no os lo perdáis, que lo veáis también, si habéis llegado hasta aquí, que veáis también cómo son las líneas telúricas, qué fuerzas son, que existen en todo el planeta, y cómo las detectamos con la varilla. Pues hay un curso dedicado a esto. Bien. Cuando ustedes por primera vez agarren una varilla, cuando por primera vez agarren un péndulo, cuando una rama de avellano, de olivo, del árbol que sea, y realicen la prospección, sobre todo, la clave, y lo tengo dicho en otros vídeos, la clave es la autoconfianza. Confiar en lo que están ustedes buscando. Confiar en el objetivo que estamos buscando. Cuando tenemos esta autoconfianza, esta seguridad en lo que estamos buscando, canalizamos automáticamente con la herramienta y el objetivo a buscar. Para que me explique un poco, es autoconfianza, es tener fe ciega en lo que estás buscando con seguridad. No vale inseguridades, dudas, no. Es agarrar la herramienta, la empuñadura, pensar en vena de agua y nos lo va a marcar. No falla. Estas herramientas, por esto, las empresas de perforadoras confían en nosotros, porque no fallan. Estas herramientas no fallan. Puede dar error en metros. Puede dar error, por ejemplo, cuando existen rocas, especialmente la roca amarga. La roca amarga nos puede dar error. Pero cuando encontramos la vena de agua, nos marca, podemos preguntar interiormente si es una roca amarga lo que está en el subsuelo o no.
la varilla según el código de cada zaurí. Por ejemplo, en mi caso un sí es así, un no es así. Para que vean un ejemplo, vamos a hacerlo aquí ahora, y nos va a decir la varilla, voy a conectar, voy a preguntar, en el subsuelo existe una roca amarga. La varilla automáticamente está modulando, está prospectando, y fíjense cómo se abre. La mano quieta, la varilla está moviéndose. ¿Qué me está diciendo? ¿Lo ven? Me está diciendo que no. Es posición abierta, no es posición cerrada, y me está diciendo que no. Volvemos a la posición de inicio, que es esta posición recta, y le volvemos a preguntar. Concentramos, subsuelo. ¿Existe una roca amarga en el subsuelo en este punto? La varilla automáticamente se mueve sola y nos dice que no. Nosotros agarramos la empuñadura tan solo. Bien, es para que entiendan que estas preguntas las podemos realizar cuando tenemos localizada la vena de agua. Y bueno, hasta aquí la conferencia. Espero que hayan podido salir del curso aprendiendo el concepto del zaurí dentro de la radiestesia, que engloba otras áreas que algún día podemos desarrollar. Y bueno, espero que les haya gustado el curso, que lo hayan podido disfrutar, y que comenten si tienen alguna duda en comentarios. Si han llegado ustedes hasta aquí, pues agradecerles y desearles que sean, como siempre digo, muy felices. Nos vemos en próximos cursos, conferencias y vídeos.